Deberíamos leerlo todo, pero me voy a quedar solo con el verso 1. ¿Sí? Solo con el verso 1. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué tenemos que hablar de generosidad? ¿Será relevante ese tema hoy? O tal vez alguno dirá, es que cuando hablan de generosidad van a hablar de plata y quieren que dé la plata. Para empezar, déjeme decirle que no. Es cierto que hablando de generosidad, tarde o temprano vamos a tener que hablar de finanzas, de economía y de dinero. Pero realmente ese no es el énfasis de la Biblia. Hoy nosotros, nuestra sociedad, nuestro mundo se rige por una serie de sistemas económicos. Básicamente el consumismo, el asistencialismo, o los expertos llamarían esto un capitalismo atroz, despiadado, o un socialismo capitalista en la actualidad. Todos esos sistemas que hoy rigen el mundo nos están corrompiendo y nos hacen escoger entre uno y el otro. El problema es que nos afecta sin que nos demos cuenta, porque tanto uno como el otro no tienen en esencia lo que es generosidad. Ni el capitalismo tiene la esencia de la generosidad bíblica, ni el socialismo, aunque dice que sí, pero no es cierto, tiene en esencia lo que es la generosidad. En otras palabras, ninguno de los dos sistemas le va a enseñar a usted a ser generoso. ¿Por qué? Porque ambos son dos males de este mundo y no van de acuerdo a la Biblia. Vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de lo que la Biblia dice sobre los recursos y vamos a ver qué es lo que podemos practicar y aprender de eso. Un entendimiento bíblico de esto nos ayudará muchísimo a evitar que sigamos siendo corrompidos con estas ideas que están ahí en el mundo, que las enseñan en la escuela, en la universidad y en el colegio, en la tele y por todo lado, y no nos damos cuenta porque nos afectan. Y simplemente lo tomamos y lo vivimos. ¿Por qué? Porque así nos dicen que hay que hacerlo. Por eso es que vamos a tomar el tiempo para hablar de este tema el día de hoy. Espero que nos dé de aquí a las 12 lo que tengo, ¿verdad? Espero que nos dé porque hay que entrarle a bastantes temas y lo que quiero no es abarcar un montón, sino lo que quiero es asimilar juntos aquello que nos ayude a vivir de acuerdo a estas verdades. ¿Está bien? Voy a hacer preguntas. Y esas preguntas las vamos a contestar con el texto bíblico. Y a partir de las respuestas sacar un principio. ¿Ok? Pregunta, texto bíblico, principio. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente tengo muchas preguntas y vamos a ir avanzando. Nuestro tiempo límite es las 12. Tal vez diré, ¿por qué? Porque ya a esa hora debe estar listo nuestro almuercito allá. Y también porque necesitamos tener un tiempo de asimilación. Si es mucho, no lo vamos a asimilar. Entonces yo prefiero ser conciso, pero que asimile ese concepto. ¿Estamos bien? Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de los bienes, los recursos? ¿Para qué Dios creó bienes y recursos? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios creó? Porque esa pregunta a su vez tiene una afirmación. Dios es el creador de todos los bienes y todos los recursos. O sea, esa pregunta parte de esa premisa, que obviamente voy a dar por sentado de que nosotros le decimos sí, check. ¿Entendido? No me voy a meter en esa parte porque no es el tema, pero tiene esa afirmación. Dios es el creador de todo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que contestar, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios creó los bienes y los recursos? ¿Por qué existen en ese caso? En este caso, tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y al Salmo 24:1, texto que ya leí. El de Génesis 1:1, que se complementa con este, dice, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. El Salmo 24:1 habla de que el Señor creó la tierra y que el Señor creó el mundo. De manera poética está diciendo Dios creó todo, absolutamente todo lo que hay. No existe nada en este universo que no haya sido creado por Dios. Por lo tanto, es Él el que le imprime a su creación destino y propósito. Así que en medio de ese concepto, Dios es el creador de todo. Por lo tanto, todo le pertenece a Dios. Él es el que va a dar la dirección y el propósito a esos recursos, a lo que creó. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué Dios creó todo? Una antigua confesión se llama la Confesión de Fe de Westminster, contesta esa pregunta. En una de sus afirmaciones pregunta, ¿para qué Dios creó todo? ¿Cuál es el fin principal de todo? Voy a modificarlo un poquito. La respuesta es, el fin principal de todo es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que todo es creado por Dios y todo tiene un sentido en Dios. Permítame tratar de ilustrar esto de esta manera, por la orientación o el sentido de esto. El Dios, déjeme usar el concepto arriba y hacia abajo, meramente ilustrativo, ¿entendido? Dios crea todo y todo lo creado glorifica a Dios. ¿Entendido? Todo es creado por Dios para su gloria. Así que todos los recursos, todo lo creado, animales, plantas, ser humano y cosas inmateriales, han sido creados para la gloria misma de Dios. Eso quiere decir, por lo tanto, que la primera idea clave que tenemos que resaltar es todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Bienes, recursos, tiempo, mi vida, le pertenece a Dios. Así que hacemos esa primera declaración. Todo le pertenece a Dios. ¿Entendido? Ahora, si alguno ha estudiado alguna vez algo de economía, se da cuenta que en ningún libro de economía, ninguna teoría económica contemporánea hace esa afirmación. Es fundamental esa afirmación. La economía inicia con una afirmación y es ¿de dónde sale lo que voy a administrar? Nosotros la respondemos muy sencillamente, sale de Dios, por lo tanto le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque esa me va a ayudar a entender la siguiente, que es sumamente relevante. ¿Ok? Ya aquí hemos hecho una declaración. Dios es el creador de todo. Avanzando un poquito más, ya hemos mencionado un poco sobre por qué razón se crea todas las cosas. Pero hablemos un poquito más de eso. Si los bienes le pertenecen a Dios, ahora tenemos que hacer la afirmación. Bueno, ¿y cuál es su uso, su propósito? Un par de textos. Génesis capítulo 1, verso 29 y 30. Dice así. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, verso 29. He aquí que les he dado toda planta que da semilla. Si tiene ahí el texto, lea detenidamente. He aquí, Dios está hablando, ¿sí? Dios está hablando. Les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Lo primero que se establece aquí es una instrucción de propósito. Las plantas, los árboles, o sea, todo el reino vegetal, va a servir para tu sustento. Entonces, un propósito es que las plantas iban a suplir la necesidad de alimentación. ¿Ok?
va a suplir su necesidad de alimentación. Eso quiere decir que el ser humano tiene necesidad y Dios le provee el medio para suplirlo. ¿Ok? Eso quiere decir. Voy con otro texto. Génesis 9:3. Ese es un poquito más adelante. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Aquí le está hablando a Noé. Y le dice, ok, Noé, usted puede suplir sus necesidades con mi creación. Mi creación suple tu necesidad. Eso lo retoma el salmista en el capítulo 104 del Salmo, el verso 14. Salmo 104, verso 14 y 15. Hablando de Dios. Dice así. Él hace producir el heno para las bestias. ¿Quién? Dios. Supliendo las necesidades de una especie animal. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién provee para el sustento del ser humano? Dios, a través de su creación. Entonces tenemos que decir que lo creado por Dios debe ser administrado por el ser humano para suplir sus necesidades. Obviamente tengo que hablar necesidades porque el concepto de necesidades cambia a través de la historia. Claro, sí, por supuesto. Nosotros no somos una sociedad agrícola en términos generales. Por lo menos yo no cultivo el campo, yo soy ingeniero de profesión. Muy probablemente alguno de acá tenga otras profesiones o hagan otras cosas, ¿sí? Pero Dios sigue siendo el que me provee a mí para poder sustentarme a mí y a mi familia y a otros. ¿Sí? Entonces, suplir las necesidades cambia, inclusive cambia de persona a persona. No tenemos necesariamente las mismas necesidades. Están las necesidades básicas generales, que son vivienda, alimentación, vestido, digamos que son las básicas, muy generalmente, no me voy a detallar, pero de ahí en adelante puede haber otras que varíen de una persona a otra persona, ¿sí? Van a variar en ese sentido, van a variar, no puedo generalizar, las necesidades de todos son iguales porque eso no es cierto. Varía dependiendo de la familia, dependiendo de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo un automóvil que para mí no es un lujo, es una necesidad, porque es parte de mi trabajo. Hay otra persona que puede decir, no, yo no necesito carro, entonces no es una necesidad, se vuelve un lujo. ¿Por qué? Porque le sale más caro tener un carro en la cochera que solo usa una vez a la semana. Eso no tiene sentido. Si alguien no tiene, no hay problema. El punto es que para uno una necesidad es una cosa, pero para otro puede ser otra cosa. Entonces no se puede generalizar. El punto es que Dios suple para las necesidades. Solo hay que determinar muy claramente qué es y qué no es. Obviamente eso requiere otro momento para hablar sobre ese tipo de cosas y cuáles son los principios que determinan una necesidad y demás. ¿Estamos? Aquí vamos a ir a un punto claro, que es que Dios es el suplidor a través de su creación de estas necesidades. ¿Correcto? Es básicamente lo que estamos afirmando acá. Pero se requiere ser mayordomo. Se requiere ser mayordomo. ¿Por qué? ¿Por aquí se escucha allá arriba? Me dicen que no se está escuchando. Yo sí me escucho, pero no sé en caso de ustedes. Sí, ok. Sí, por allá arriba hay un eco aquí atrás, eso tiene razón. Sí. Bueno, ya lo resolvieron los técnicos, especialistas de allá arriba. Muchísimas gracias, queridos técnicos. Principio número 2. Dios se encomienda a la humanidad que sea mayordomo de la creación. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño. O soy dueño o soy mayordomo, punto. Si yo no soy dueño, entonces soy mayordomo.
¿Sí? ¿Quién es el dueño? Dios. Yo soy mayordomo. La humanidad es el mayordomo. Somos mayordomos de la creación. Por lo tanto, la humanidad debe administrarlo sabiamente para que los recursos satisfagan su necesidad básicas y ayuden a darle gloria a Dios. Ahora, eso suena muy bonito, ¿verdad que sí? Suena maravilloso. Solo que le falta un detalle ahí. La humanidad pecó. Y eso cambió el escenario. No cambió la responsabilidad que tiene la humanidad. Eso no ha cambiado. La humanidad sigue siendo responsable por la administración de la creación y por lo tanto uno de los problemas que tiene la humanidad es que ha pecado, o sea, no ha cumplido ese propósito. Por lo tanto va a ser juzgado por no cumplir el propósito de cuidar y administrar la creación. Cristian en los sermones anteriores nos habló de esto. Él mencionó que en el pecado fueron 4 relaciones las que se quebrantaron. La relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación conmigo mismo y la relación con la creación. Por lo tanto, quiere decir que yo voy a ser juzgado por ser un mal mayordomo de la creación. La obra de Cristo en la cruz restituye eso y por lo tanto restituye mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo y por lo tanto debería volverme un buen mayordomo de la creación. También la obra de Cristo en la cruz hace una transformación cósmica. Por eso Romanos, el escritor Pablo dice que aún la creación gime, grita para que los hijos de Dios vuelvan a ser buenos mayordomos. Permítame recambiar un poquito. Para que los hijos de Dios se manifiesten o los hijos de la luz se manifiesten. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta un hijo de Dios, de la luz? A través de la relación buena con Dios, con el prójimo, conmigo mismo y con... Ahí la creación está diciendo, ¿y qué pasó? Gime porque no está cumpliéndose el propósito por el cual la creación fue creada, valga la redundancia. La creación sabe que su propósito es servir a la gloria de Dios, pero necesita un mayordomo, nosotros. Por eso es que cuando hablamos de generosidad, tenemos que partir de este principio, porque la generosidad se vuelve parte de ese propósito como tal. ¿Ok? Claro, con estos 2 principios, Dios es el creador, nosotros debemos administrar para la gloria de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? Todos tenemos cosas diferentes, a todos se nos ha dado cosas diferentes y eso es una bendición. No tenemos cosas iguales. Yo no puedo estar diciendo, uy, lástima, yo no sé cantar como canta las chicas de aquí, qué maravilloso. No, yo tengo otros dones, otras cosas. Que soy bendecido por el don que Dios pone en las hermanas, al igual que los dones que ponen ustedes, que nos bendicen a nosotros. Estoy hablando de dones por hablar de una cosa, pero no es lo único. Cuando hablo de recursos, voy a hablar de todo lo que tenemos, dones, habilidades, conocimiento, muy probablemente incluye también recurso económico, financiero y demás. Todo eso es recurso. ¿Por qué? Porque nada de eso usted lo ha creado. Por lo tanto, Dios se lo dio a usted. Dios nos lo dio a nosotros. Segunda pregunta. Teniendo esto claro, hablemos de dinero. ¿Sí? Hablemos de dinero. ¿Qué dice la Biblia que es el dinero? ¿Cómo se usa? ¿Alguna vez le han dicho a usted qué es el dinero? Usted parte por, déjeme ver si yo tengo dinero, porque la verdad es que nunca ando. Siempre anda mi esposa. Déjeme ver si me encuentro algo por aquí. Normalmente son facturas por pagar. Bueno, sí, aquí hay una. No, aquí me encontré algo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Vaya, si ya tengo bastantito hoy. Ya se dio cuenta mi esposa que tengo plata. Ya no tengo plata, mis queridos hermanos. Hay algo que pagar por ahí. Aquí está mi amorcito del almuerzo, ya listo. Para pagar. Siempre lo paga ella. Hoy ni nada, salado yo, me tocó pagar. Usted se ha preguntado, ¿qué es esto? Esto es, en esencia es papel.
se llama papel moneda. Obviamente tiene una medida de seguridad para que no se falsifique, pero esto es papel, en esencia. Si usted viaja fuera de este país, este papel no sirve para nada. No sé si se ha dado cuenta. Esto solo sirve de frontera a frontera en Costa Rica. Fuera de Costa Rica, mi querido hermano, es un billete de colección que muchos no saben nada. ¿Qué es esto? A menos que sea verde y tenga un símbolo de dólar y tenga uno expresidente de Estados Unidos, ese sí vale en cualquier país y hasta lo ven bonito a uno cuando saca un billetillo de esos. ¿Ya? Pero este, que aquí es muy bonito, afuera no vale nada. Absolutamente nada. Y cuando yo he viajado mucho me dicen, no trae billetitos de ese verdecito. Y yo digo, de 10,000. Sí, para que me lo regale. Y yo, no crea, eso cuesta ganárselo. Ah, no, lo quieren porque es muy bonito de colección. Y uno dice, si se supiera cuánto nos cuesta ganar este billetito aquí. Son muy bonitos, por cierto, uno de los papeles monedas más bonitos del mundo, para coleccionistas. ¿Ok? Para coleccionistas. Eso ya por ahí anda ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esto en esencia? La humanidad a través de la historia ha diseñado sistemas de trueque. Estos sistemas de trueque lo que han permitido es la administración de los recursos que se tiene. Y en medio de ese proceso ha salido semillas, metales preciosos. Nosotros tuvimos el cacao a los inicios de nuestra historia como costarricenses. Se tuvieron unos billetitos, se me olvida el nombre, unos tiquetitos que cambiaban en las fincas. Resulta ser que el dueño de la finca te pagaba por ir a trabajar y después el dueño de la finca tenía una pulpería, entonces ahí llegabas y los cambiabas por alimento, pero eso solo valía en esa finca, era un trueque. A mí me pagaban por horas de trabajo y después yo daba eso y lo intercambiaba. Eso es un trueque, un intercambio por una libra de manteca, una libra de arroz y frijoles y demás cosas para comer. Era un trueque en esencia. Y ya ahora se ha especializado. Esto es un trueque. A usted le pagan esto básicamente por tiempo, conocimiento y habilidades. Eso es lo que usted tiene y lo intercambia o recurso, algún tipo de bien o servicio. Y usted intercambia eso por esto. Y después usted vuelve a intercambiar esto por lo que usted necesita. Arroz, frijoles y el diario del mes y la carne y demás. ¿Qué es eso? Trueque. Ya sea uno como papel moneda o ahora un SIMPE, una transferencia bancaria, etcétera, 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 etcétera. O las tarjetitas que usted pasa por ahí. Todos esos son medios de intercambio, trueque en ese caso. Hay un trueque de intercambio. Básicamente, eso es lo que nosotros podríamos entender por dinero. En la Biblia, en la mayoría de los casos, el dinero es entendido como plata y oro, peso en oro y peso en plata, dependiendo del momento histórico en la Biblia. Cuando la Biblia dice dinero, tenemos que entender que era eso, era peso de oro, algún metal que se pesaba y se intercambiaba por algo en ese sentido. Ese es básicamente el concepto que a través de la historia en la Biblia cambia diferentes nombres dependiendo del momento histórico que se tiene. Para nosotros la prioridad ahorita es contestar la pregunta, ¿para qué se usaba en la Biblia? Hay un texto muy interesante, por cierto, la primera vez que se menciona el término dinero en la Biblia. Ese está en Génesis capítulo 17. Esta es la primera vez que aparece una palabra en el idioma original, en hebreo, kesef, que es como se pronunciaría esa palabra, que no significa dinero en esencia, es una palabra que lo que significa es eso de trueque, esa cosa que se usaba para intercambiar. En ese momento era peso en oro, pero usaba la palabra kesef, en ese caso. Y dice así, Génesis 17:12, pongan la atención, porque a veces la leemos y como que pasa inapercibido, pero pongan atención no tanto en la palabra, sino lo que está pasando y el uso que se le está dando. Dice así, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa, ojo a esta frase, como los que han sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe
de ustedes. Paremos un momentito porque aquí hay cositas que entender. Primero, esa palabra, dinero, está en el contexto del símbolo de pacto. Recuerden, en esa época, para ser del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado el varón. ¿Ok? Entonces, en ese momento ya a Abraham se le ha entregado ese símbolo de pacto. De tal manera que quien era descendiente de Abraham tenía que ser circuncidado. Por lo tanto, formaba parte del pueblo de Dios. Es un símbolo no solo de pertenencia de un pueblo, sino también un símbolo que es hijo de Dios. Recuerden que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? No olvidemos eso. Ya en el Nuevo Testamento se dice que ya la circuncisión externa no vale, sino es la del corazón. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Entendido? Pero no solamente los descendientes directos de Abraham, sino cualquier siervo que fuera comprado por dinero puede ser parte del pueblo de Dios y se debe circuncidar. En otras palabras, no solo se podía ser parte del pueblo de Dios por linaje de Abraham, sino también porque fuera comprado por dinero. Y resulta ser que entonces nosotros tenemos que decir algo que creo que Israel nunca entendió. Ellos siempre dicen que somos del linaje de Abraham de sangre pura. Perdón, pero aquí dice que hay dos formas de ser parte del pueblo de Dios en ese momento. Uno, del linaje directo, o sea, hijo de Abraham, etcétera, etcétera, directo. O un esclavo, siervo, que es parte del pueblo de Dios también. Si es comprado por dinero y se circuncida, se puede circuncidar y es parte del pueblo de Dios. Porque la señal del pacto es ser circuncidado. Y para ser circuncidado tenía que tener dos condiciones, una de las dos: ser descendiente directo o ser comprado como esclavo. Así que si yo hubiera estado en esa época y no soy descendiente de Abraham, yo le hubiera dicho a Abraham: mira, ¿cuánto me comprame? Yo hubiera estado deseando que me comprara, porque entonces formo parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que aquí se le está dando un uso al dinero. O sea que Abraham podría decir: bueno, yo puedo convertirme en un pueblo grande teniendo hijos y teniendo esclavos. Que el término esclavo no es el concepto contemporáneo de esclavo, básicamente es un siervo, alguien que le sirve a una persona. No en las condiciones de esclavitud que nosotros estamos acostumbrados a ver que existe en nuestra época moderna. En esa época no existía a ese nivel. En el pueblo de Israel no, era diferente, era como un siervo. Si se me permite, era un empleado. Todos ustedes que somos empleados tendríamos la misma condición de estos, por cierto. Eso era un siervo, un empleado. Eran empleados de Abraham, solo que en esa época se compraban. Y por lo tanto yo trabajaba para él 24/7, pero él me daba alimentación, comida, descanso y todas los derechos como un hijo de Abraham yo los tenía. ¿Por qué? Porque era circuncidado. ¿Entienden el punto? Eso quiere decir que entre los muchos usos del dinero, aquí hay uno muy interesante. Y es usar los recursos, amplío el concepto, para que podamos bendecir a otros y el Evangelio llegue a ellos. Déjeme trasladar al Nuevo Testamento y decir: nosotros no circuncidamos físicamente, sino que la circuncisión es por la obra de Dios en sus corazones, ¿correcto? ¿Cómo hacemos para que esa obra de Dios llegue a sus corazones? Evangelizando. Para evangelizar no es gratis. Ninguna evangelización requiere de recursos para hacerlo. Requiere del apoyo de dones. Requiere el apoyo de oración. Requiere el apoyo de personas. Hace unas semanas atrás tuvimos la visita de una misionera. Mis queridos hermanos, que ella haga lo que hace en otro lado del mundo donde no hay presencia cristiana como aquí, requiere el apoyo de muchos. Déjenme usar la frase metafóricamente y entre comillas para que se entienda bien. Estamos comprando siervos.
¿Cómo? Ayudando a ella para que el Evangelio llegue a otros. El apoyo que nosotros le damos a ella, que es realmente poco en nuestro contexto, es mucho porque puede cambiar la vida de otros. Ese es un uso del dinero, apoyar la extensión del reino de Dios. Y estoy mencionando un ejemplo, uno, nada más, el de esta hermana. Pero aquí mismo nosotros, nuestra congregación, apoyando otros ministerios, Casa Viva, etcétera, etcétera, y podemos mencionar otras formas, ya lo mencionaron los de Misericordia, y otras formas. Hay un montón de formas donde lo que Dios pone en mí, no solo económicamente hablando, ¿qué pone Dios en mí para ponerlo a la disposición de la extensión de su reino? Aquí solamente menciono este. Por lo tanto, yo puedo llegar a un principio, número 3. Y es que nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, que es el dueño de eso, por cierto, posesiones, bienes, tiempo, incluye el dinero, dones, habilidades, todos esos debemos utilizarlo para extender su reino. Debemos hacer de una u otra manera, impulsar al reino de Dios. ¿Verdad? Un uso del dinero, de las posesiones, de los recursos. Todo debe servir para la gloria de Dios. Por lo tanto, la pregunta que siempre nos debemos hacer, que Dios me ha dado a mí, que puedo poner a disposición de otros. Y extender su reino. No le puedo decir a usted qué, porque eso solo usted puede contestarlo. Yo solo lo puedo animar a decir qué tengo y qué puedo poner a la disposición del reino de Dios. Entonces vamos a la pregunta número 3. Todo esto, y tal vez usted dice, qué raro, no hemos hablado de generosidad. No, es que necesitamos ir edificando para entender la generosidad. Dios es el dueño de todo, Dios es el creador de todo, yo soy un administrador y eso que Dios me ha dado sirve para extender su reino. ¿Ok? Entonces ahora sí, en medio de todo eso viene generosidad. ¿Qué es la generosidad? En Éxodo capítulo 25, verso 2, estoy mucho en el Antiguo Testamento porque en la mayoría de las veces que yo he escuchado estos temas, siempre se van al Nuevo Testamento. Pero resulta ser que el Nuevo Testamento da por sentado todo esto que acabo de decir en el Antiguo Testamento. Entonces, vean lo que dice, le voy a leer en la traducción lenguaje actual. Génesis capítulo 25, verso 2. Éxodo, sí, gracias, Éxodo. Dice así, Dios le está hablando a Moisés para que le hable al pueblo de Israel. Habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. Perfecto, Dios ha mandado, traigan una ofrenda, santa palabra. Ojo con lo que sigue, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Ah, qué bonito. Le leí en esta versión que es la traducción lenguaje actual porque me encantó como lo dice. No los obligues. Ninguna ofrenda es obligatoria. Porque pierde el sentido. ¿Por qué? Porque en el centro de esa voluntario de todo corazón está la generosidad. La generosidad es aquella disposición interna a dar, no siendo obligado, voluntariamente y que brote de mi corazón. Esa es la generosidad, algo voluntario. Es la actitud de poder ayudar a otros sin que me vea forzado u obligado a hacerlo. Simplemente lo quiero hacer. Quiero hacerlo, deseo hacerlo y lo hago. Eso es la generosidad. Por eso les digo y les dije que ni el capitalismo contemporáneo ni el socialismo son generosos, porque ambos lo que hacen es fomentar el egoísmo. Esto es mío. ¿Y por qué se lo voy a dar a otro si no se lo ha ganado? Ese se lo merece, que siga. ¿Ok? No dije, lo pensé, pero no lo dije. Yo creo que algunos entendieron que tenía que decir. Porque así es la realidad. Pero la generosidad no parte de ese principio. Parte de otro principio. Yo no soy quien para juzgar a otros. Soy aquel que debo estar listo para ayudar a otros.
Sí, está sufriendo por su pecado, su irresponsabilidad. Sí, ¿quieres salir de ahí? Te puedo ayudar. Generosamente te ayudo. Ven, come. Pero tienes que salir de ahí. Entonces la generosidad parte de eso que está aquí adentro. Vea lo que dice Salomón en Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Los proverbios hablan bastante de generosidad. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ojo con estas frases. No dice a todos. A quien es debido. Sí, hay algunas personas que definitivamente no hay que ayudar, porque más bien uno los hunde. Sí, sí. Vea que el pasaje es bien claro. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, yo no puedo ayudar si yo no tengo. Yo voy en acá, yo voy manejando mi carro y se acerca alguien y me pide una moneda y no tengo. No tengo. ¿Qué puedo hacer? Si tengo y no lo hago, ok, eso es otra historia. Vea bien cómo dice el texto. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda, vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. A mi casa siempre viene, ya hace días no lo veo, siempre llega un muchacho a la misma hora, un día a la semana específico, a golpearnos la puerta, a pedirnos plata. Nosotros por nosotros como casa, nosotros no damos dinero a alguien que nos pide. Siempre digo, con gusto te damos algo. Y ahí le alistamos arrocito, frijoles o algo y se lo damos. Algo, en ese caso. ¿Verdad? Dinero, soy muy quisquilloso a darle dinero a alguien que no conozco. Yo prefiero, miren, te doy algo de comer. ¿Me explico? Y si tengo, otra vez, ahí en ese principio está bien claro. Generosidad, en ese caso. Dar a otro. ¿Por qué razón deberíamos ser generosos? ¿Por qué razón debería estar en nuestros corazones la oportunidad de dar y ayudar a otros? Salmo 37:26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Salmo 37:26. En todo tiempo tiene misericordia. ¿Cómo muestra misericordia? Dando, siendo generoso. Y por lo tanto, su descendencia será bendecida. Otro, para que lo atesoremos. Proverbios 11:24 y 25. Este me parece a mí que tiene en esencia ese principio de generosidad. Dice así: hay quien reparte y le es añadido más. O sea, hay quien da. Como dice nuestro dicho, el que parte y reparte, agarra la mejor parte. Bueno, el proverbio lo dice de otra manera, pero en esencia está diciendo lo mismo. Hay quienes reparten y le es añadido más. O sea, hay quien tiene la disposición de dar y resulta ser que recibe. El alma generosa será, me salté una parte. Hay quien retiene más de lo que es justo y le viene pobreza. Suave. Este retiene porque si mejor guardo para mí por si acaso y resulta ser que sigue pobre. Le viene la pobreza. Qué interesante. Aquí está el principio de es más bienaventurado dar que recibir. Sigue diciendo, el alma generosa, y usted pregunte, ¿quién es el alma generosa? Eso es un proverbio. Ese proverbio está estructurado en lo que se llama paralelismo. Lo primero que leí se va a repetir en la segunda frase, pero con otras palabras. Así que el alma generosa es quien reparte. Ese es el alma generosa. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Interesante. Casi es un principio básico, y aquí déjeme unir para ir poco a poco ya cerrando, como dice el tiempo. Este es el principio básico de la generosidad, y aquí es como se monta. 1. Dios es el creador de todo.
Dios fue extraordinariamente generoso porque no había nada y lo creó todo. Creó un mundo abundantemente generoso, muy generoso. Usted lo puede ver, nosotros somos bendecidos en esta zona geográfica del mundo. Pasa un verano y usted ve un potrero seco, ¿sí? Café, la tierra totalmente partida. En Guanacaste se ve mucho eso. Dos lluviecitas y se pone verde eso, generoso, extraordinario, mágico diríamos. ¿Cómo puede ser este universo tan generoso? Porque un Dios generoso lo creó. Él le da al ser humano para que sea administrador ¿de qué? De su creación. Por lo tanto, el ser humano ve a Dios que es generoso al crear un mundo generoso. Él administra un mundo generoso. ¿Para qué? Para que sea generoso. Siendo el ser humano generoso, le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le devuelve a Dios aquello que Dios ha creado. Darle la gloria a Dios es usar su creación para su gloria y una, no es la única, una, porque hay otras, pero ahorita nos estamos concentrando en una, nada más, es ser generoso. Siendo nosotros generosos, mostramos la gracia de Dios a otros. Porque hemos sido profundamente bendecidos con la generosidad de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es darle a alguien algo que no merece. Nosotros no merecíamos la salvación y Él nos la da generosamente. Por lo tanto, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo con aquello que tenemos. Y vean que no estoy hablando de cantidad, no estoy hablando de específicamente debe hacerlo así ABC, porque eso no hay forma de determinarlo. ¿Quién debe determinarlo? Usted. Usted es el que determina esos detalles. Lo que sí debe tener claro es un corazón dispuesto a dar y ser generoso con lo que usted tiene. Por eso, Pablo, que quiero terminar con este versículo, en 2 Corintios 9, 6, capítulo 9, verso 6, escribe lo siguiente, una afirmación que debe unir lo anterior. Pero les digo esto, el que siembra generosamente, también segará escasamente. El que siembra, perdón, creo que lo leí mal. Sí, perdón. El que siembra escasamente, segará escasamente. Que estaba leyendo la otra frase abajo. El que siembra generosamente, generosamente segará. Está más claro, o sea, no tengo que explicarlo, está sumamente claro. Hasta ustedes entendieron, no lo está diciendo mal, que dicha que me entendieron, esa era la idea. A ver si estaban aquí conmigo y me están siguiendo. Qué bueno, están siguiendo, están conmigo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Principio de generosidad. O soy o no soy generoso. ¿Y cómo voy a saber eso? Con aquello que recibo. En este caso, mis queridos hermanos, prácticamente podría yo decir este principio número 4. Dios prospera a las personas que por fe, que es el otro elemento que quiero mencionarles, la generosidad requiere de fe. ¿Por qué razón? Porque yo sé que Dios es un Dios generoso y me va a proveer siempre. Así que soy generoso antes de que Él me provea, porque Él me va a proveer en sus términos, en su tiempo y a su manera. Yo simplemente debo ser generoso y confiar que Dios proveerá. No al revés. Al revés es muy bonito decir, no, tengo mucho, voy a dar. No, es que no funciona así. Eso nunca ha funcionado así. Ha funcionado siempre desde el principio de usted es generoso, confiando en un Dios que le va a proveer. Yo recuerdo cuando me vine a estudiar al tecnológico, creo que en algún momento tal vez les he compartido esta historia. Cuando yo vine a estudiar tecnológico de mi casa allá en Guanacaste, mi padre no tenía cómo enviarme al TEC a estudiar. O sea, no, mi papá fue trabajó en un aserradero, apenas le daba para mantenernos, tenía sus deudas, estaba pagando la casa literalmente ahogado con esa oportunidad de casa.
y tampoco era así como muy buen mayordomo, que digamos, tenía sus problemillas a la hora del dinero. Así que cuando yo me vine para el TEC, ya tenía meses de convertido, mi mamá tenía un año de convertido, y yo dije, yo voy a ver cómo hago, pues yo necesito estudiar. Financiamiento, beca, trabajo, lo que sea, pero yo me vengo a estudiar y me vine a estudiar el TEC. Mi mamá hizo algo que mucho tiempo después me dijo, no en el momento, sino mucho tiempo después. Resulta ser que los primeros días mi casa estaba a 50 metros del colegio. Siempre mis compañeros y otros chicos llegaban a la casa a comer. Algunos le compraban el almuerzo a mi mamá, otros mi mamá se los regalaba porque aunque pudieran comprar, no tenían cómo. Entonces, ella decía que vendía almuerzo, pero la verdad es que no, la mayoría lo regalaba. Ella era así, era mi mamá. Mi papá nunca se dio cuenta, él pensaba que mi mamá sí vendía almuerzos y guardaba en una alcancía por ahí. Ella hacía sus arreglos ahí, mi mamá. Una cosa que pasó el año siguiente, cuando yo me vine a estudiar acá a Cartago, es que mi mamá hacía el almuerzo y sobraba un plato. Ella en su mente contaba los que vendía, los de la casa, siempre en mi casa eran un montón, y siempre le sobraba un plato de comida. Ahí viene de quién era. El mío. Como mamá, ella en su mente me tenía ahí. Los primeros días ella era terrible porque, claro, se llevaba el almuerzo y decía, me sobra. Hasta que dijo, no, Señor, y esa fue la oración que ella hizo. Señor, este plato en especial lo voy a poner en la mesa y voy a buscar a un estudiante en el colegio que no tenga almuerzo y se lo voy a dar. Si yo le doy a este, por favor, tú suple a mi hijo allá en Cartago. Esa fue su oración. Y así lo hizo por bastante tiempo. Bueno, nunca me morí de hambre. No comí pollo todos los días. No. Pero nunca tuve necesidad. O sea, siempre tuve mínimo una galleta y avena para desayunar. Mínimo. Les digo que sufrí mucho, sí sufrí mucho. En el TEC no fue sencillo, porque yo tenía una beca, me daban 11,000 colones y de ahí tenía que pagar todo lo que yo tenía que estar en la residencia en el TEC, pero siempre Dios suplió, porque mi madre confió en Dios en fe e hizo algo en fe. Voy a darle a alguien y tú súplele a él. Y lo hizo por fe. Ella nunca supo lo que yo sufrí. Yo siempre le decía, no mami, yo estoy bien. No, claro que sí tengo. ¿Qué hijo le va a decir a su madre? Estando a distancia, yo hablando con ella por teléfono, donde ella tenía que salir a esperar, a hacer fila al teléfono público. No sé si alguno vivió esa experiencia. A hacer fila para esperar una hora que sonara el teléfono. Y yo, mamá, ¿cómo está? Bien, sí. Y aquí poniendo moneditas, ¿verdad? Y yo, sí, mamá, claro, todo bien, ¡plac! Ya se me acabó las monedas. Y no tenía más moneda porque literalmente, hermano, no tenía más dinero. Eso era todo lo que podía hacer en esa época. Esa era la realidad. Mi madre confió en Dios en fe. Ella siempre ha sido, es una de las personas que yo considero generosas en ese sentido. Y algunos que la conocen aquí saben que normalmente yo voy a Guanacaste, le llevamos un montón de cosas y a veces le digo, mamá, ya no me alcanza nada en el carro, porque más bien ella da más de lo que recibe. Eso es generosidad. Por eso se requiere fe. Se requiere fe. En este mundo no nos enseñan esto. Nos enseñan de si tiene, pero la fe no pasa ahí. La fe pasa por creer en Dios. Jesús es generoso. ¿Cómo? Un pan de un chamaco y unos pececillos de un chamaco, que eran su almuerzo, fue suficiente en las manos de Jesús, con la fe suficiente para alimentar a 5,000. Extremadamente generoso. Dios puede multiplicarnos lo que tenemos, lo que requerimos es ser generosos. Mis queridos hermanos, ¿por qué necesitamos hablar de generosidad? No de dinero, porque sí ya entendemos que es dinero, sino esto interno. Nuestra sociedad nos ha hecho egoístas. Y eso es una maldición. ¿Por qué? Porque empezamos a acumular para nosotros. ¿Se acuerda de esa historia vieja, antigua de Scrooge?
de un sueño de Navidad o de un cuento de Navidad, creo que cómo se llama, de aquel viejo que acumulaba para sí mismo y que tuvo una noche unos sueños que lo visitaron unos fantasmas. ¿Qué es lo que querían enseñarle? A ser generoso. Pero era todo. Todo tenía que ver con generosidad, ni siquiera, es más, ni siquiera le dijeron que hiciera eso, solo dijera, haz un cambio. ¿Qué hizo él? Ser generoso. Toda una vida había acumulado para sí mismo y era un pobre, pues no tenía nada. Cuando empezó a ser generoso, resultó ser que empezó a vivir la vida. Entre las muchas cosas que no me gustan de esas cosas, eso es la parte que más me fascina. Cómo una persona empezó a vivir de veras, siendo generoso con lo que tenía. Y él era tan rico, tan rico, tan rico que no tenía nada. O tan pobre que tenía solo dinero. Para hacerlo más honesto. Generosidad. Principio número 4, Dios prospera a las personas que por fe tienen como norma ser generosos con otros, ayudándolos en lo que requieren, material y espiritualmente. No retenga la gracia, no retenga la ayuda a otro, sea generoso para la gloria de Dios y que el Señor sea el que prospere. Amén. Me queda la mitad. Oremos. La otra parte se las daré en otra manera, cómo ser generoso o formas diferentes de ser generoso. Solamente planteamos esta parte esencial de la generosidad. Pongámonos de pie para orar.